Estimados, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Estamos con el episodio del emprendimiento digital e innovación. Es el número 9, los tips financieros para salir de la crisis ocasional por el coronavirus. En este evento, en este episodio, tendremos todo netamente hablado sobre este gran tema. El número 9, analizaremos varios tips financieros para proteger tu dinero y sobrellevar la crisis en tiempos de COVID-19. Emprendimiento Digital e Innovación está presentado por Leo Ferrión junto con Carlos Galarza Ponce. Él es fundador y director de Big Mind 360 y aceleradora e incubadora de negocios, coach de inteligencia financiera y consultor en transformación digital y de negocios tecnológicos. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, amigos, a todos los que nos escuchan por las aplicaciones, por las redes sociales. Bienvenidos a un episodio más de Emprendimiento Digital e Innovación. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante acerca de tips de cómo sobrepasar la crisis financiera. Hay muchas personas que están muy preocupadas acerca del tema de la recesión económica que está creando el COVID-19, así que vamos a tratar varios temas muy interesantes. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, pueden contactarnos, mandarnos mensajes y también compartir para que otras personas puedan, de cierta forma, escuchar esta información. Qué importante, vamos a comentarles sobre el tema que estamos hoy en auge, que bueno, no es tanto viral, pero sí es muy importante que ustedes sepan cuáles son las industrias que más afectación tendrán en el coronavirus, Carlitos. Bueno, sí, Ecuador es uno de los países que más contagio ha tenido en relación con el tema del coronavirus. En Latinoamérica está en segundo puesto en contagios después de Brasil, pero primero en tema de densidad poblacional, es decir, en relación a la población de un país, se encuentra totalmente primero en este sentido. En este caso, hay industrias que se están perjudicando más que otras industrias. Tenemos, por ejemplo, la industria del turismo, es una de las industrias que más se va a ver perjudicada, que está siendo perjudicada y se va a ver perjudicada en un futuro cercano o post-coronavirus. Muchas personas no van a hacer uso de los servicios debido a este contagio masivo que puede crear. Es así que restaurantes, discotecas, cruceros, líneas aéreas, de cierta forma van a verse muy afectadas. También tenemos, por ejemplo, la industria de la construcción e inmobiliaria va a verse afectado. Todas las industrias que no son bienes necesarios para la convivencia, las que producen bienes, por ejemplo, suntuarios, debido a una contracción en la economía, se van a ver afectados de una forma muy importante. Así que, ¿por qué es importante acatar este tipo de recesión y por qué las industrias, aunque todas están siendo afectadas, es importante para que mires si tu línea de negocio está dentro de esas industrias, puede hacer que tengas un problema bastante grande en que se recupere en las próximas semanas que obviamente salgamos de la cuarentena. A lo mejor vaya a tomar mucho más tiempo que la industria del turismo, que la industria de la construcción y la industria, por ejemplo, inmobiliaria, se recupere en relación a las otras industrias. Y también vemos que las menos afectadas han sido, de cierta forma, la industria alimenticia, la industria, por ejemplo, farmacéutica y todos sus canales de distribución han sido las menos afectadas y están trabajando, son las que han podido operar y laborar de una manera casi normal, así que son las menos afectadas en este proceso. Tomando en cuenta en eso, toma mucha consideración, a lo mejor deberías cambiar momentáneamente pues, de línea de negocio, de modelo de negocio, y si también, por ejemplo, estás en una relación de dependencia en alguna de estas industrias, ten presente que puede haber, por ejemplo, muchos cambios y a lo mejor las empresas de esta industria van a prescindir de servicios de varias personas dentro de este tema laboral. Así que tomemos en consideración eso, hay que ser muy pendiente de todo lo que se puede hacer en ese proceso de crisis que estamos pasando, de todo lo que puede pasar, de la situación actual. No sabemos cuánto puede durar, por ejemplo, el tema de la cuarentena. Se ha extendido ya en Estados Unidos, acá es muy probable que se extienda, por ejemplo, hasta finales de abril, y no sabemos cuánto tiempo más pueda seguir sucediendo este tema que ha paralizado, por ejemplo, a nivel mundial todos los procesos. Excelente, así que tomen
lápiz y papel, lo que les acaba de recomendar Carlitos Galarza. Como les vuelvo a comentar, es un gran coach financiero y es el momento de tomar en cuenta todo lo que les estamos comentando. ¿Cuál es la principal recomendación para contrarrestar la crisis, Carlitos? Bueno, es muy importante que nosotros tenemos en cuenta que la principal recomendación o el principal tip que les podría decir, por ejemplo, en esta época, es una de las bases fundamentales que nos da la inteligencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependamos de un solo ingreso. Es decir, en tiempo de crisis es importante que generemos nuevas formas de ingreso, es decir, que no dependamos que nuestro ingreso dependa de una sola fuente de ingreso, ya sea, por ejemplo, del tema de emprendimiento o sea, por ejemplo, que estés en relación de dependencia. Hoy en día está sucediendo que, por ejemplo, muchos empleadores están proponiéndoles a sus empleados bajarles los sueldos durante este tiempo y es muy probable que haya reducciones de sueldos en los próximos meses que suceda esto. Es por eso que el crear nuevas fuentes de ingresos, el generar nuevas formas de generar ingresos es la recomendación más importante. Saludos a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando también, que nos están enviando mensajes de texto y que están escribiendo por las redes sociales. Es importante que nosotros tomemos en consideración que cuando una persona, por ejemplo, migra, por ejemplo, si va a otro país, ¿cuántos ingresos tiene Francis, por ejemplo, normalmente de las personas que tú has escuchado que salen se han ido a Estados Unidos o se han ido a lo mejor a Europa, España o a diferentes países? ¿Cuántos ingresos tienen? Aproximadamente unos 5,000, 10,000, 20,000. No, pero ¿cuántas fuentes de ingreso? ¿Cuántos trabajos tienen? Sí, 4. Uno tiene 4 o 5 trabajos. Bueno, en realidad la mayoría genera entre 2 a 3 trabajos, es decir, hay personas que realizan hasta 2 y 3 turnos de sus trabajos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede es que con el primer ingreso viven y con el siguiente ingreso progresan, es decir, pueden generar envíos de dinero y en este proceso es importante que nosotros veamos que las oportunidades que se van a dar en el mercado van a ser para las personas que estén listas para aprovecharlas, así como las crisis nos llevan de cierta forma a hacer cambios, también existen ciertas oportunidades que nos permiten en ese momento generar cambios y aprovecharlos. Entonces, es cultural. Normalmente, por ejemplo, en Latinoamérica no se ha podido generar que la mayoría de las personas tengan más de una fuente de ingreso. Hoy es la oportunidad justamente para que lo puedas hacer y sobrepasar, lógicamente, estos tiempos de crisis. Excelente, así que ustedes ya saben que es momento de explotar todo lo que sabemos, el intelecto, el apoyo, lo que nosotros tengamos a mano, sepamos a emprenderlo y aprenderlo también a la vez. Tips para sobrellevar esta crisis. Primer tema, mantener la calma. Bueno, sí, dentro de los tips financieros es importantísimo que nosotros mantengamos la calma. Hay muchas personas, por ejemplo, que han optado incluso el no ver noticias, el no ver información, porque se han visto de cierta forma abombados con mucha negatividad en el medio. Sin embargo, el tema de mantener la calma tiene que ver muchísimo con el tener, por ejemplo, un estado emocional tranquilo, es decir, que tú estés súper tranquilo, que puedas lógicamente pensar y tener una claridad. Una vez que tú de cierta forma tengas la calma y elimines, por ejemplo, todo el tema del estrés, ya que el estrés también es uno de los debilitadores del sistema inmunológico, es importante de que sepas que hay cosas que vas a poder hacer en este proceso y hay cosas que no vas a poder manejarlos en este proceso. Es decir, te pido que no te preocupes, es decir, prepárate durante este tiempo, mantén la calma y ocúpate el momento en que puedas hacer algo. Es decir, haz todo lo posible que puedas hacer hoy y ocúpate en lo que puedas generar, por ejemplo, en ese proceso. Es importante que la calma reine para que nosotros, de cierta forma, podamos tener claridad de pensamiento para lo que se viene y obviamente estar informados de cierta forma con una claridad mental que nos permita tomar excelentes decisiones. Así que ya saben, hay que reinventar ese momento, en el momento oportuno puedan explotar todo lo que han analizado, lo colocado en la mesa. Haz un diagnóstico y realiza acuerdos de pago de obligaciones.
Bueno, una vez que estás en calma, justamente como tip financiero importante, es realizar un diagnóstico de cómo está tu situación financiera. En este proceso tenemos que tener súper claro, saber cuáles son nuestras obligaciones, saber cuáles van a ser, lógicamente, los gastos o los pagos más importantes que se tienen que generar, y basado en eso, sea que tengas tu negocio, sea que estés a nivel personal, hay como realizar, por ejemplo, acuerdos de pago. Hoy en día, por ejemplo, muchos negocios, muchas empresas están creando ya, de cierta forma, negociaciones con sus acreedores y con sus proveedores para poner fechas de pago sobre, por ejemplo, cheques girados, sobre el pago de arriendos. Por ejemplo, hay muchas empresas que han generado, por ejemplo, negociaciones con sus arrendatarios de pagar, por ejemplo, un 50% durante que han estado cerrados, y a lo mejor pagar, por ejemplo, con un descuento durante los siguientes 3 meses, que de cierta forma se está reactivando la economía o se está reactivando el negocio. El llegar a este tipo de acuerdos te va a permitir estar tranquilo y cumplir con las obligaciones que tienes. Y adicional a eso también es importante que como persona a nivel natural, si es que por ejemplo estás pagando arriendo o tienes pagos de servicios, también hagas un análisis institucional de cómo estás, y puedas también, por ejemplo, hablar con tu casero, hablar con la persona que te renta la vivienda, y puedas llegar también a ciertos acuerdos. Estamos totalmente conscientes que en este momento todos vamos a perder, es decir, no hay un proceso en el cual, por ejemplo, solo una persona pueda perder, sino yo creo que todos los sectores económicos están conscientes que debemos ceder como sociedad para salir adelante y poder crear, lógicamente, un desarrollo económico y financiero de aquí en lo posterior. En este proceso, al hacer este diagnóstico, tú vas a tener súper claro cuáles son las cosas más urgentes para cubrir. Es importante también para renegociar las deudas, si es que tienes deudas con el banco, con las tarjetas de crédito, y es importante que renegocies este tipo de deudas únicamente si es necesario. ¿Y por qué en realidad te digo esto de que es necesario? A la final, por ejemplo, los bancos tienen apertura de renegociar este tipo de deudas, pero si no lo necesitas, te pido que no lo hagas, porque los bancos no van a poder renegociar la deuda de todos, y si es que tú no lo necesitas y tomas este tipo de renegociación, a lo mejor le estás quitando la oportunidad a otras personas que en realidad sí necesitan para poder salir de esta crisis. Así que recuerden tomar eso mucho en cuenta, de que si es que es necesario, lo hagamos. Si no, en caso contrario, sigamos con nuestros periodos de pagos al éxito y a la total cancelación. Simplifica. Bueno, tip número 2, el tema de simplificar genera en este sentido que nosotros podamos tener súper claro de que si estamos en un proceso totalmente, por ejemplo, de crisis en este proceso, nosotros podamos generar un tema de bajar los gastos. Es decir, simplificar quiere decir dejar de lado, por ejemplo, los gastos suntuarios, a lo mejor encontrar productos sustitutos a los productos que estábamos acostumbrados a consumir. Y para poner un ejemplo claro, por ejemplo, en un tema personal, por ejemplo, si es que estás contratando, por ejemplo, un servicio de televisión por cable, pero dentro, por ejemplo, del día no ves televisión por cable más que un solo canal, a lo mejor es momento de encontrar, por ejemplo, un producto sustituto que a lo mejor hay servicios de cable que cuestan hasta $100 al mes, así que a lo mejor es momento de cambiar ese tipo de servicios, de simplificar, por ejemplo, tus finanzas y únicamente quedarte con los gastos que son realmente necesarios. En inteligencia financiera, esto no es una recomendación o un tip únicamente de crisis, también, por ejemplo, es un proceso que nos permite generar en este sentido también una salud financiera, es decir, ponerte un proceso en construcción para que puedas de cierta forma alcanzar objetivos financieros en un corto tiempo. Es decir, si puedes generar que la mayoría de pagos que tú hagas es no atarte a pagos fijos, sino puedas, por ejemplo, mantenerte con pagos de cierta forma que permitan en este proceso que puedas tener, por ejemplo, una salud financiera mucho más óptima, es decir, quitando todos los productos o todas las cosas que no son necesarios. Es decir, para esto es importante que lleves un registro de gastos de
todo lo que estás haciendo, por ejemplo, mes a mes. Y en base a eso también identificar cuáles son los que son realmente necesarios. Hay muchas personas que no toman conciencia que durante el proceso del día a día están gastando mucho en varias cosas pequeñas. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, pueden consumirse un café todos los días y si es que hacen, por ejemplo, un tema al mes, ese café les puede estar costando, por ejemplo, alrededor de 50, 60, $70 mensuales, lo que hace que sean gastos súper interesantes en ese proceso. Existen algunas preguntas que nos están haciendo que vamos a ir respondiendo también a las personas que nos están escuchando. Hay una pregunta de Jorge Luis Fiallos que nos dice, en el sector automotriz, los que vivimos de la comisión por venta, ¿qué podemos hacer para sobrellevar esta crisis? Y bueno, tenemos que pagar créditos, pensiones, y bueno, hay muchas personas, y sobre todo las personas que ganan por comisión en este momento, saber que obviamente en este proceso, en este preciso momento, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que no debemos desesperarnos, ¿sí? Justamente por eso el tema de la simplificación es muy importante que nosotros lo tengamos súper claro. Es decir, que la simplificación que nosotros podamos, por ejemplo, crear en nuestra casa, permita que nosotros tengamos un proceso en el cual podamos bajar todos los gastos de la empresa. Va a haber reducción de personal, por ejemplo, en varias de las empresas. Es por eso que la recomendación más importante es buscar nuevas fuentes de negocio en este momento en el que no podemos salir de casa, afilar, por ejemplo, como yo digo, el hacha, es decir, aprender nuevas tecnologías, aprender nuevos oficios, ver por dónde se está yendo el mercado y por ahí, lógicamente, capacitarnos en ese proceso. Entonces, es importante, como les digo, mantener la calma en uno de los tips más importantes que habíamos hablado ya. Y no te preocupes, el momento que puedas hacer algo, vas a salir y lógicamente vas a hacer las cosas cuando te puedas ocupar. En este proceso es momento de aprender sobre muchas cosas que puedes aplicar el momento que puedas, lógicamente, salir y hacer que las cosas pasen. Punto número 3. Realiza un análisis de propiedades, vivienda, oficina o auto. Bueno, sí, otro de los puntos importantes es, aparte de revisar los gastos y simplificar, es también analizar todo lo que son, por ejemplo, los bienes muebles e inmuebles que están siendo improductivos. En la simplificación hay que ver justamente que en estos momentos, por ejemplo, todos los que tienen auto a lo mejor los tienen guardados porque no han podido utilizarlos. Y es un momento de transformar todos los bienes que de cierta forma son improductivos en bienes productivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a lo mejor si tenías propiedades que no te están brindando ningún tipo de rendimiento, ningún tipo de plusvalía o ningún tipo, de cierta forma, de ganancia, es mejor, por ejemplo, transformarlos por bienes que de cierta forma sí te puedan dar un ingreso. Adicionalmente, es importante que veamos, por ejemplo, todos los que yo llamo pasivos. Mucha gente les llama activos, pero yo los llamo pasivos. Este tipo de activos, en este caso, son aquellos que te quitan dinero mes a mes. En este caso, por ejemplo, el auto, tu casa en la que vives, tienes que pagar, por ejemplo, siempre, por ejemplo, costos de mantenimiento, de gasolina, de todo lo que es, por ejemplo, cambio de aceite, y eso te va quitando, por ejemplo, mes a mes. Y hay vehículos que de cierta forma tienen costos más altos que otros. Por ejemplo, a lo mejor si estás, por ejemplo, teniendo un consumo alto de gasolina, es momento de cambiarte, por ejemplo, a lo mejor a uno que te produzca menos gastos y puedas, por ejemplo, generar una simplificación en este proceso también. De la misma forma, si es que estás a lo mejor pagando un arriendo excesivo o muy alto, también es momento de que puedas de cierta forma analizar y simplificar este tipo de gastos que tienes en la actualidad. Así que recordemos que lo que tenemos a mano lo podemos explotar, hacerlo de la mejor manera. Ahora con el cuarto tema es mantente informado. ¿A qué nos referimos, Carlitos, de mantente informado? Ya que estamos bombardeados de tanta información en redes sociales, periódico, medios de comunicación. Bueno, sí,
Es muy importante y muchas personas han dejado de lado el tema de la comunicación. De hecho, evitan el tema, por ejemplo, de noticias para no contagiarse con la negatividad, pero sí es muy importante de que nos mantengamos informados, ya que estamos ante un fenómeno nunca antes visto. ¿Qué quiere decir en este proceso? Que, por ejemplo, estamos en un fenómeno nunca antes visto, que nunca hemos pasado por una paralización mundial de esta forma. Eso quiere decir que, por ejemplo, todo está cambiando día a día y no sabemos qué es lo que puede pasar en los próximos días, en las próximas semanas e incluso en los próximos meses. Es importante que una vez que mantenemos la calma y quitamos la emocionalidad en el tema de las noticias, mantenernos informados para poder tomar las mejores decisiones coherentes con una claridad mental y poder saber por dónde se está yendo el mundo para poder aprovechar las oportunidades que este está trayendo. Es importante que de cierta forma tengamos súper claro que día a día nosotros tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, ¿por dónde se está yendo el mundo en estos momentos? El mundo se está yendo por una revolución totalmente exponencial. Es decir, muchas de las empresas que están teniendo problemas en este momento son empresas que son empresas tradicionales que tienen, lógicamente, un crecimiento lineal. Entonces, vamos a poner un ejemplo en este sentido, un hotel, ¿ya? Un hotel es una organización lineal que para crecer dentro, por ejemplo, de su estructura, tiene que comprar o construir, por ejemplo, un nuevo hotel, comprar una nueva locación, un bien inmueble, equiparlo y contratar personal cada vez que quiera, lógicamente, tener un crecimiento de un nuevo negocio, una nueva sucursal. Sin embargo, esto hace de que este crecimiento sea totalmente lento o lineal y que pueda ir teniendo un crecimiento a lo mejor de 1 por año o a lo mejor 1 cada 2 años en el mejor de los casos. Sin embargo, son los negocios que hoy más están sufriendo debido a que están cerrados, lógicamente, a que tienen costos fijos muy altos por mantener, versus, por ejemplo, una organización exponencial. ¿Qué quiere decir una organización exponencial? Una organización exponencial, y vamos a poner dentro del mismo ejemplo, le vamos a poner a Airbnb, ¿ya? Airbnb es una plataforma, es una startup, es una empresa emergente que ha sido diseñada en la cual no tiene, de cierta forma, ninguna locación, es decir, no tiene ningún hotel, no tiene ninguna propiedad, y hoy por hoy, por ejemplo, está en casi todo el mundo, en todas las ciudades del mundo, y esto hace que su crecimiento se vuelva exponencial. Al estar, lógicamente, en este proceso en la que la mayoría de la gente se está en la casa, el crecimiento exponencial que está dando, por ejemplo, el tema de muchas startups o muchas empresas tecnológicas de entretenimiento como Netflix, por ejemplo, están generando un crecimiento tanto en su facturación como en este sentido con el nivel de usuarios. Lo que hace que nosotros entendamos de que el crecimiento exponencial está como el coronavirus, en una curva en la cual está cada vez creciendo en días menores. Ayer justamente en un live había comentado de que el coronavirus había tomado, por ejemplo, los primeros 100,000 contagiados 37 días en pasar, los segundos 100,000 lo había realizado en 11,000 en 11 días y los terceros 100,000 únicamente en 4 días. Es decir, la curva cada vez, por ejemplo, está más elevada. En el tema exponencial y de los emprendimientos exponenciales está pasando exactamente lo mismo. Es por eso que nosotros tenemos que estar informados de qué es lo que pasa en el mundo. Es decir, todas las organizaciones lineales es lo que va a pasar. Van a empezar a prescindir de personal, van a empezar a cerrar de cierta forma todo lo que son sucursales incluso que generan, por ejemplo, costos fijos bastante elevados y se van a ir hacia las herramientas, en este caso, por ejemplo, herramientas tecnológicas. En el mismo caso, por ejemplo, del que habíamos hablado, que nos hacían la consulta del sector automotor, les va a resultar muy costoso tener grandes cantidades de metros cuadrados en sus concesionarios y existe ahora, por ejemplo, de hecho, muchos de casos que conozco, incluso cercanos, dado que nosotros estamos desarrollando realidad virtual, que están desarrollando concesionarios virtuales.
en los cuales por medios de dispositivos como, por ejemplo, teléfonos, como tablets o desde la misma web o gafas de realidad virtual, pueden visitar los concesionarios, realizar pruebas de manejo, ver, por ejemplo, todo lo que son los vehículos y comprarlos de esa forma. Entonces, todas las organizaciones lineales están yendo hacia una transformación que genera el cambio de un modelo de negocio hacia los modelos de negocios exponenciales por medio de la tecnología y solucionando problemas reales que tiene la mayoría de gente. Pongamos otro caso en el tema de Netflix, por ejemplo. Blockbuster, en este caso, era una empresa que de cierta forma llegó a tener más de 9,000 locales en ciertos sitios. Cuando nace Netflix, al ser una organización que tenía de cierta forma en un inicio, tenía ya la estructura de ser, de convertirse en una empresa exponencial, creó, por ejemplo, el servicio de streaming y en base al servicio de streaming, la mayoría de la gente dejó de ir, en este caso, hacia los locales para rentar una película, ya que podía verlo por medio de internet cuantas veces quiera y por un pago mensual que no te generaba ir hacia una tienda, ni devolver, ni multas para devolver, lógicamente, los cassettes o DVDs que en ese momento se generaban. Es por eso que la mayoría de empresas están acomodando su modelo hacia negocios exponenciales. Si estás en relación de independencia, también te diría que es un momento de que regreses a ver qué tipos de formas de ingreso puedes generar en negocios exponenciales o en empresas que te brinden oportunidades que puedan generar ingresos de manera exponencial. Las redes de mercadeo es uno de ellos en estos momentos. Muchas personas están buscando qué hacer desde sus casas. Si es que el modelo de una red de mercadeo te permite crecer de una forma exponencial, es una muy buena forma de generar ingresos en estos momentos, así que tómalo como una consideración. Es importante ya que mucha gente va a estar buscando qué hacer, es decir, cómo generar un ingreso extra, y esta es una de las vías más importantes que se pueden generar. Vamos con el punto número 5. Aprovecha las oportunidades de inversión de tener la posibilidad. Bueno, también hay personas que me han hecho ciertas consultas que es, en realidad, ¿se puede hacer inversiones en este momento? Y bueno, si es que has tomado buenas decisiones financieras en tiempos pasados, quiere decir que tienes una liquidez para sobrellevar este momento. Y hay muchas oportunidades que se están generando en la crisis. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de bolsa, en las industrias que se están desarrollando en este momento, el tema de las afectaciones más grandes, están con sus precios de acciones subvalorados. Es decir, por ejemplo, todo lo que es aviación, todo lo que son líneas de crucero, todo lo que son, en este caso, empresas de turismos, cadenas de hoteles, sus acciones están siendo, por ejemplo, subvaloradas, y lo que permite que al adquirir, lógicamente, acciones de estas empresas, puedes, en este caso, tener en un corto, mediano tiempo, tener rendimientos importantes. Adicional a esto, por ejemplo, en tiempos de crisis, siempre por la falta de liquidez existen varias oportunidades para comprar, por ejemplo, bienes muebles, inmuebles de forma barata, es decir, que están siendo subvalorados de la misma manera. Es decir, puedes hacer inversiones inteligentes, puedes de cierta forma agrandar tu portafolio y poder generar ingresos también al cabo de 1 a 3 años, que yo creo que, por ejemplo, toda esta crisis mundial va a empezar a recuperarse a nivel financiero. Un fondo de ahorro, bueno, en realidad nos hacen la pregunta de como un fondo de ahorro. Sí, puedes generar, en vez de tener, por ejemplo, tu fondo de ahorro en dólares, que en realidad la mayoría de la gente considera que es algo seguro. Te cuento que no es tan seguro. El dólar en los últimos 30, 40 años se ha depreciado en un 93%, que quiere decir que lo que podías comprar, por ejemplo, con un dólar hace 30 años, hoy te alcanza casi para el 7% de lo mismo que podías comprar hace 30 años. Es decir, si quieres ahorrar, puedes ahorrar en diferentes tipos de activos que te permitan, de cierta forma, tener rendimientos en un futuro y que se vayan preciando y no depreciando, devaluando, en este caso, como la moneda. No sabemos cómo se van a comportar las monedas en este momento. Los mercados, por ejemplo, que tienen la capacidad de producir dinero, en este caso, están generando
o produciendo más dinero para sobrellevar la crisis, lo que va a hacer que a lo mejor esto se devalúe. Estados Unidos también ha dado ciertas noticias de que va a lanzar, por ejemplo, una moneda digital, un dólar digital, lo que también puede hacer que baje, por ejemplo, el precio al poder tener una capacidad de emisión mayor. Así que por esto es importante de que te mantengas informado y puedas tomar correctas decisiones en un proceso en el cual, por ejemplo, vamos a vivir. Como te digo, no sabemos qué es lo que va a pasar en los siguientes 30, 60 días. Existen varios tipos de hipótesis que puede decir que esto se acabe en 30 días, de 30 a 60 días, o que esto a lo mejor, por ejemplo, lleve hasta diciembre y que no podamos tener una vida normal y tal como la conocemos. Lo que sí sabemos es que muchas cosas van a cambiar en este sentido. En este caso, por ejemplo, nos preguntan que para comprar acciones o valorados inmuebles, el tener el dinero más seguro ahí. Totalmente. El tener, por ejemplo, acciones puede ser una forma de generar ahorro. Ahora entiendo la pregunta que nos estaban haciendo por medio de redes sociales, pero sí, es justamente eso, es tener una forma de ahorro que puedes monetizarlo en un futuro con una ganancia interesante. Excelente, así que ustedes ya saben, siempre sabemos emprendimiento digital e innovación y nos pueden escuchar los días martes desde las 20 horas en Extrema 92.5. Ahora tenemos una noticia sorprendente para cada uno de ustedes. La noticia de este día es el libro de criptoeconomía se convirtió en un número 1 en el bestseller en Amazon en descargas en las categorías negocios y finanzas. También tenemos para ustedes un tema muy importante que Carlito lo está lanzando, que es el lanzamiento de talleres. Bueno, sí, en realidad es un gusto de que uno de los libros, por ejemplo, de temas financieros y de criptoeconomía, por ejemplo, que haya sido escrito por 2 ecuatorianos y un alemán, se vuelva, por ejemplo, un bestseller. Les recomiendo que lo lean en este tiempo, que es un momento de prepararse, es algo que va a ser muy beneficioso de aquí en adelante, que tú conozcas cómo funciona la tecnología blockchain y el tema de criptoeconomía. Y bueno, en realidad agradecerles a todos los lectores que permitieron que esto sea de cierta forma, se convierta en un bestseller el libro, ¿no? Dado eso, por ejemplo, me ha motivado para empezar mi segundo libro. Estamos, por ejemplo, generando un tema de un libro de organizaciones exponenciales y emprendimiento, así que justamente hablando sobre todos estos cambios y cómo nos podemos preparar para todo lo que viene. En este caso, bueno, en los Amazon Bestsellers estamos, por ejemplo, en el número 1, en el número 2, en este sentido, se encuentra un libro llamado, en este caso les voy a dar el dato, es un libro llamado Cómo emprender sin dinero, que también se lo recomiendo, y también Emprendedores a pie. Son las tendencias de justamente cómo generar nuevos ingresos, cómo generar ingresos sin dinero, que son temas importantes. Mucha gente es cómo ganar, por ejemplo, dinero sin tener dinero, sin invertir dinero. Así que es muy importante que nosotros identifiquemos este tipo de negocios como tal. En este caso, en el lanzamiento de los talleres, podemos identificar que ha habido muchas personas que han asistido a talleres que he dado presencialmente, dado que estamos justamente en este tema de transformación digital y muchas personas quieren aprender o están en casa. Vamos a lanzar, por ejemplo, un taller, bueno, en realidad son 2 talleres que van a tomar lugar, por ejemplo, desde el lunes 6 de abril hasta el viernes 10 de abril. Es decir, van a ser 5 días, va a ser una duración de 10 horas en total, 2 horas diarias. El primer taller va a ser un taller de inteligencia financiera. Este taller de inteligencia financiera normalmente lo damos a nivel presencial. Este taller presencial normalmente, por ejemplo, toma un fin de semana completo y tiene un costo de alrededor de $250. ¿Qué tratamos, por ejemplo, en este taller? Logramos identificar todos los tipos de bloqueos y sistemas de creencias limitantes con relación al dinero, ¿sí? También, por ejemplo, tratamos las leyes de la riqueza y de la abundancia, aprender sobre la relación que tienes con el dinero y tu personalidad financiera, fórmulas para alcanzar la libertad financiera de 2 a 3 años, y desarrollar también un plan financiero para los próximos 3 a 5 años. Tratamos también acerca de negocios inteligentes y cómo hacer dinero sin dinero. Este es el primer taller que estamos, lógicamente, generando.
un aporte que estamos desarrollando, por ejemplo, a todas las personas que quieran tomar estos talleres. Como les digo, son talleres que cuestan $250 presenciales en épocas normales. Hoy únicamente los vamos a lanzar por $20 para todas las personas que quieran conectarse. Los vamos a hacer, por ejemplo, por una plataforma virtual que ya les comentaremos. Así que las personas que estén interesadas en esto se pueden poner en contacto por medio de las redes sociales y pedirnos toda la información acerca del taller. El segundo taller se llama Transformando tu modelo de negocio para que sea rentable y exponencial. Es decir, hay muchas personas que quieren, de cierta forma, tener una herramienta para transformar o ver hacia dónde se está yendo el mundo y cómo poder transformar su modelo de negocio y transformarlo en un negocio exponencial. Es decir, si es que es necesario digitalizar tu negocio, cómo armar, por ejemplo, una cadena de ventas que pueda ser exponencial y que no dependa, por ejemplo, de un mercado, por ejemplo, de una fuerza de ventas, sino que puedas, por ejemplo, digitalizarlo, estrategias de marketing digital. También, por ejemplo, podemos ver aquí también todo lo que son el tema del mindset exponencial de un empresario y un emprendedor, cómo incubamos una idea de negocios. Es decir, hay muchos empresarios que tienen sus negocios hoy en día que están buscando nuevos modelos de negocio también para no depender de un solo ingreso. Y es importante también saber cómo podemos incubar estas ideas, cómo podemos incubar en este proceso todo lo que nosotros podemos desarrollar dentro de una idea de negocio para que sea una idea de negocio que pueda ser lógicamente exitoso de aquí en un futuro cercano. También, ¿cuál es la metodología de transformación para una organización exponencial? Todo esto lo veremos, también tiene un costo de $20, también va a tomar lugar desde el lunes 6 de abril hasta el viernes 10 de abril. Van a ser 2 horas diarias durante un proceso de una semana, en el cual lógicamente brindaremos todas las metodologías, todos los ejercicios. Van a ser talleres prácticos que trabajaremos con las personas que están en ese proceso y que podemos desarrollarlo de esa manera. Así que ya recuerden, totalmente invitados por un solo valor, totalmente muy económico y conveniente para cada uno de nosotros, solo por $20. Directamente en las redes sociales, en las plataformas de Carlitos Garza. Carlitos, por favor, nos repites las redes sociales para que la gente esté al tanto y se pueda escribir contigo. Perfecto. Para las personas que nos escuchan por radio, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Carlos Galarza Business Developer y en Instagram como Carlos Galarza P. Es importante también que por redes sociales las personas que nos escuchan, todas las personas que le den like y compartan este video, van a participar por talleres gratuitos. Así que compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, dale like, compártelo, interactúa, ponle aquí estoy interesado a las personas que están y te enviaremos toda la información. Y este día viernes, entre todas las personas que hemos compartido, vamos a regalar 5 cupos gratuitos a este taller. Sí, vamos a tener 5 cupos. El objetivo es que esta información pueda llegar a la mayor cantidad de personas que escuchen y que puedan formarse para poder reactivar la economía de una forma mucho más rápida y poder sobrepasar esto de la mejor manera posible. Tomemos en cuenta de que la economía es cíclica, que en realidad vamos a tener un proceso de adaptación y de transformación, pero tomemos en cuenta de que de aquí en un futuro cercano totalmente vamos a generar un crecimiento que sea totalmente normal de la economía, es decir, todo va a pasar en este proceso. Vamos a responder algunas preguntas que nos están haciendo, en este caso en redes sociales. Dicen, por ejemplo, los negocios tradicionales, ¿cómo podrán afrontar esta nueva crisis post-pandemia, ya que las personas que no tienen costumbres de usar medios digitales serán más afectados? ¿Alguna recomendación o sugerencia para este sector de la población? Bueno, hemos visto que dadas estas circunstancias, muchas personas se han visto obligado a aprender herramientas tecnológicas. El teletrabajo es una de las cosas más importantes que está sucediendo. Y en este proceso es importante que nosotros tomemos en cuenta de que el proceso que hubiese tardado de transformación digital a lo mejor de 5 a 10 años, gracias al coronavirus se va a acelerar. Eso quiere decir que gracias a esto hay muchas personas que están aprendiendo, que están tomando cursos, que se están capacitando, y justamente para esto está desarrollado el taller de modelos de negocio exponenciales. A todas las personas que tienen negocios tradicionales,
en este taller vamos justamente a analizar los modelos de negocio, es decir, vamos a tomar los casos prácticos de las personas que tienen sus negocios tradicionales y analizar cómo podemos convertir este modelo de negocio en un modelo exponencial. Entonces, por ejemplo, lo que debemos analizar es lo que no cambia nunca en relación, por ejemplo, a un modelo de negocio. Y en este caso, por ejemplo, hagamos un ejemplo rápido de un almacén de zapatos para mujer, por ejemplo. ¿Qué es lo que no cambia, por ejemplo, en este sector de zapatos? A lo mejor puede cambiar las formas de comercializar este negocio. Si tiene una tienda física, eso podría cambiar. Lo que nunca va a cambiar alrededor de este negocio es que a las mujeres les gustan los zapatos. Eso nunca va a cambiar, sea en hace 10 años o 10 años para adelante. Eso en un comportamiento no cambiará. Pero sí puede cambiar la forma que de cierta forma se comercializan estos zapatos. Y es el caso, por ejemplo, de una startup que se llama Zappos.com, en la cual, por ejemplo, ya fue adquirida por Amazon. Zappos.com entendió este proceso y le dio a la gente la forma en la cual pueda comprar de una forma virtual, en la cual las personas compran y les llegan los zapatos a su casa. Hoy en día, dentro de la misma industria, podemos generar con realidad aumentada que tú pones tu celular a tus pies e incluso te puedes probar los zapatos, ¿sí? Puedes probarte los zapatos y ver cómo te quedan y si te gustan, por ejemplo, puesto. Entonces, todo este tipo de tecnologías pueden cambiar, es decir, los negocios tradicionales de cómo se están haciendo las cosas hoy en día, y todos los negocios que mantengan de cierta forma su accionar tradicional podrán desaparecer en un futuro no muy cercano. Es decir, las empresas que no se preparen, los emprendimientos que tienen negocios tradicionales que no se preparen en ese proceso, pueden o corren el riesgo de desaparecer. En este caso, por ejemplo, a Blockbuster, que fue el pionero en el mercado de películas o de clubes de video, le tomó 6 años desaparecer ante la competencia de Netflix, es decir, 6 años después de la aparición de Netflix, se declaró en bancarrota. Yo creo que dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, se va acelerar los procesos en los que muchas empresas pueden desaparecer si no generan cambios de transformación a modelos de negocio exponenciales. Ya no están escribiendo muchas personas que están interesadas en el taller, perfecto, sigan escribiendo las personas interesadas y se va a sortear y les vamos a enviar la información necesaria. Hay una pregunta que nos están haciendo que dice, ¿es necesario evolucionar o empezar nuevos negocios? Las dos cosas. Es importante de que analicemos que si un modelo de negocio ya no es viable hoy en día. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando había las cabinas telefónicas? Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, hacer que las cabinas telefónicas sean un modelo exponencial? No, ahí no puedo cambiar. Es decir, tengo que eliminar ese modelo de negocio, ya que es un modelo de negocio que desaparece en el tiempo, y crear un modelo de negocio nuevo, ¿sí? Viendo y enfocándonos hacia, por ejemplo, tendencias de futuro. Es decir, hay negocios que sí pueden adaptarse, es decir, que se puede cambiar el modelo de negocio para que sea exponencial, y hay modelos de negocios que definitivamente van a desaparecer. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso. Y en los talleres vamos a tomar punto a punto, vamos a topar tecnologías. Justamente existe una tecnología ExoSprint que puede determinar, por ejemplo, que en un lapso de 8 a 10 semanas se puede hacer una transformación de modelo de negocios en grandes corporaciones. Incluso hoy en día, por ejemplo, se está evolucionando este proceso y estamos haciendo que ese proceso no tome de 8 a 10 semanas debido a lo rápido que necesitamos hacer los cambios, sino se lo puedo hacer en 5 días. Así que todas las personas que sean dueños de negocio, que tengan negocios tradicionales, que tengan o jefes de desarrollos de producto o jefes dentro de grandes corporaciones que quieran entender y tener súper claro el proceso de transformación digital y lograr un mindset digital, este es uno de los puntos importantes. A las personas que siempre han sentido que es un problema el tema de dinero, es decir, que no tienen una buena relación, que no entienden por qué se les hace agua el dinero, no entienden por qué se sienten bloqueados, o les es difícil producir, o no les es difícil producir, pero sí les es difícil que el dinero se quede en sus cuentas bancarias, o no saben a dónde se fue el dinero. Es importante que tomen el taller de inteligencia financiera para que se preparen también hacia lo que viene más adelante. Así que esto es uno de los puntos súper importantes que podemos tomar en cuenta.
Excelente, esperemos y aspiramos que la gente se siga inscribiendo y van a tener grandes beneficios con nosotros, como siempre lo hemos realizado, con promociones, descuentos y lo mejor, entregando la mayor información a la mano. Como siempre dijo Carlitos, hay que ser cooperativistas y en este momento de crisis estamos viendo lo mejor para cada uno de nosotros y para ustedes entregarles la mejor manera. ¿Algo más que tengamos pendiente, Carlitos? Sí, bueno, vamos a responder una pregunta. También veo que nos han comentado Leonel Reyes, ¿cuál es la recomendación en esta situación? ¿Invertir o tener ahorro? Me supongo que es tener disponible. Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, a lo mejor muchos me van a colgar por esta recomendación, pero sí es importante de que tengamos, por ejemplo, un tema disponible. Mi recomendación a cortísimo plazo es que no sabemos cuánto va a durar, por ejemplo, esta cuarentena. No sabemos, por ejemplo, cuáles van a ser los cambios a nivel mundial. A lo mejor, por ejemplo, mañana se descubre una vacuna y todos nos podemos ir a vacunar y todo esto se acaba. O lo que puede suceder es que en realidad podemos pasar así y pueden pasar 2 meses, pueden pasar 4 meses, 6 meses, hasta diciembre. No sabemos qué es lo que puede pasar en realidad este tema. Existen personas que están preguntando justamente que cuánto puede pasar todo esto. Yo diría que se mantengan informados. Hay varios artículos que estuve leyendo el día de ayer, que en los Estados Unidos, en China, en Europa, que son los que de cierta forma están viviendo un proceso más anterior al proceso coronavirus, que pretenden que no puede pasar en un futuro muy cercano. Así que yo siempre digo, prepárate ante la peor de las circunstancias, y así podrás tener de cierta forma un mejor desempeño o desarrollo en el proceso que nosotros podamos generar. Así que eso es una de las cosas que están sucediendo en este proceso. Y las personas que tengan preguntas nos pueden dejar saber, escríbanos y podemos responder en esta etapa de el programa. Les recordamos siempre que todos los martes a partir de las 20 horas, emprendimiento digital e innovación, estamos en Extrema 92.5 y en las plataformas de las redes sociales como Extrema 92.5 FM Ecuador. Tenemos otra pregunta. Max Bustamante nos dice, ¿en cuánto tiempo crees que comience a pasar esto, que las empresas comiencen a tomar alternativas tecnológicas acá en Ecuador? Bueno, te cuento, querido Max, y a todos los que nos escuchan, que esto está pasando ya. De hecho, todas las empresas están acelerando el proceso, es decir, ya lo tenían en mente, ya se estaban creando ciertos procesos en los cuales se estaba desarrollando todo el tema de transformación digital. Hoy se está acelerando de una forma impresionante el tema, la curva de adopción de herramientas tecnológicas para todos los procesos, es decir, de automatización de procesos internos hacia los clientes externos, hacia los clientes internos también, es decir, de administración de cada una de las plataformas. Y en ese proceso lo que nosotros podemos identificar es que se están automatizando justamente todos estos procesos. Lo que les puedo decir es que ante todo esto también va a haber muchos empleos que van a desaparecer, muchas profesiones que van a desaparecer y hay muchas otras que se van a crear. Les recomiendo que también investiguen cuáles son las profesiones que van a ser demandadas en los próximos 3 a 5 años, es decir, ya no estamos hablando de aquí en los próximos 10 a 20 años. Existen muchísimas academias que dan justamente temas puntuales y para los profesionales actuales. Por ejemplo, si eres un profesional en marketing, no te sirve nada lo que estudiaste en la universidad ante lo que está sucediendo, así que por ejemplo, hoy hay maestrías de todo lo que son, por ejemplo, tráfico digital, que te da un tema en el cual puedas desarrollar conocimientos sobre todo en el tema ya de marketing, por ejemplo, de digital y de todos los procesos que esto incluye. Marketing digital no solo en redes sociales, existe todo un complemento ahí, existe varias estrategias y de esto dependerá obviamente de que tus productos y servicios puedan generarse. La recomendación es que en todo este proceso que se está desarrollando el tema de la cuarentena, puedas afilar el hacha, lo que yo llamo, es decir, cuando tú afilas el hacha vas a poder salir en el momento que pueda desarrollarte este proceso, vas a poder salir y hacer las cosas que estén a tu alcance para que tengas excelentes resultados. Es decir, hasta en marketing digital va a haber mucha más competencia, por eso es importante que tengamos
todo lo que podamos, por ejemplo, desarrollar dentro de conocimientos y de tener nuevas aptitudes. Qué importante es saber a cada uno de ustedes, entregarles estas herramientas y como nos acaba de mencionar Carlitos, de un tema se engrana con todos. Bueno, emprendimiento digital, dice marketing digital, análisis de digital, todo la creación de una startup en realidad. Carlitos, ¿qué más aprenderemos en tu curso, en tus talleres de tales fechas que habías mencionado por un bajo costo y un valor recomendado para todos? Bueno, sí, como decía, el objetivo es también es aportar valor a la mayoría de las personas. Vemos necesario que la mayoría de emprendedores y de personas que quieren, por ejemplo, generar nuevas ideas, adquieran esta información. Es por eso que obviamente el costo se ha reducido a un 10% de menos, o un 5% del valor real de la información que se encontraba en el mercado. Así que, ¿qué aprenderemos? Bueno, vamos a poner la mecánica de los talleres, qué es lo que funciona, ¿no? Vamos a hacer ejercicios prácticos, por eso se llama taller, es decir, no va a ser una charla bonita, no va a ser un seminario, no va a ser una conferencia, sino vamos a hacer temas prácticos para que en la práctica podamos generar la creación de conocimiento y no únicamente vamos a generar el tema de información que quede ahí. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el tema de recibir información? Existen muchas personas que les encanta leer, leen muchos libros y en el proceso de que leen, por ejemplo, estos libros, únicamente se quedan con esa información, pero no crean conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos crear conocimiento, dado que nosotros podamos generar, por ejemplo, un tema práctico, desarrollar ejercicios y podamos ponerlos en ejercicios de la vida real? Cuando nosotros, por ejemplo, únicamente generamos información, esto, de cierta forma, lo que hace es que nosotros incluso podamos poner ciertos bloqueos más adelante cuando queramos adquirir información. Y lo que vamos a hacer es que al generar conocimiento con estos ejercicios y dentro de los talleres, las personas puedan poner como una respuesta automática, por ejemplo, reglas o normas de abundancia y de inteligencia financiera, y también de cierta forma que puedan tener en su automático o en su inconsciente todo un mindset exponencial. ¿Qué quiere decir esto por poner en automático para que quede súper claro? El tema de poner en automático es, por ejemplo, no sé si tú te diste cuenta que cuando la primera vez que aprendías a manejar, estabas pendiente del embrague, del acelerador, del freno, de los espejos, de que esté bien tus posturas, de que tengas las manos en el volante, cuando ibas, por ejemplo, a virar a la izquierda, de que ponías el direccional, y todo esto se hacía totalmente consciente. Si llevas años manejando, lo que sucede en este proceso es que ya no te das cuenta cuándo embragaste, cuándo metiste cambio, cuándo pusiste direccional, sino que es un proceso en el que el cerebro actúa de una forma automática. Por medio de estos talleres vamos a hacer que justamente toda esa información no se quede en eso, en información, sino lo que vamos a hacer es que se cree conocimiento y dejarlo dentro de tu inconsciente, y que sea, por ejemplo, cada vez que tú vayas a desarrollar una actividad, el pensamiento o el mindset exponencial salga automáticamente. Y adicionalmente también todas las leyes de abundancia, las leyes de riqueza. Hay una ley de riqueza que es la que vamos a desarrollar en el taller, que es uno de los puntos súper claves de cómo las personas pueden generar riqueza. Es decir, si tú no conoces las reglas del juego del dinero, no se puede jugar a ganar. Y ese es uno de los puntos súper claros. Es decir, tú no puedes jugar a ganar si es que estás jugando fútbol y ves, por ejemplo, a 20 niños que no saben las reglas. Lo único que van a hacer es 20 niños jugar, patear una pelota y correr atrás de esa pelota. Pero si no sabes, por ejemplo, las reglas que dicen en el fútbol, que el que meta más goles en la portería contraria es el que gana, no puedes tener el objetivo justamente para jugar a ganar. Entonces, tenemos que saber también las mismas reglas y leyes del dinero y tizar la cancha para que nosotros podamos jugar a ganar. Eso es uno de los puntos importantes en los dos talleres que estamos lanzando. Hoy se lanza una campaña justamente de marketing digital, porque lo vamos a hacer, por ejemplo, a nivel de toda Latinoamérica este taller, así que vamos a tener varios casos en los cuales nos vamos a retroalimentar de todos los casos de personas que están, por ejemplo, en toda Latinoamérica y de habla hispana.
Recordándoles que este taller será de 2 horas diarias, de lunes a viernes, y empieza desde el lunes 6 de abril. Así que les recomendamos a cada uno de ustedes a que se apunten, a que ya migren directamente ese tema, como les había comentado Carlitos. Esto ya no va a ser en 10, 20 o 30 años, solo podemos ya hacerlo ya. Porque hoy por hoy ya nos demanda la tecnología, la parte digital, y tenemos grandes herramientas que se les había mencionado a cada uno de ustedes. Quedan ya pocos minutos, Carlitos, para mencionar más temas y más preguntas de nuestros queridos amigos. Así es, tenemos otra pregunta de Yadira Ramírez. Las economías de los países están en picada, las monedas digitales pueden tomar ventaja. ¿Debido a qué empresas fuertes podría tener independencia financiera teniendo una moneda propia? Bueno, sí, es muy importante tomar en cuenta de que todo el proceso de lanzamiento de criptomonedas puede hacer que, por ejemplo, en el caso de Facebook, que tiene un proyecto ya de una criptomoneda llamado Libra, un concepto de criptomoneda llamado Libra, podría tener una independencia que maneje el tema de la usabilidad de pagos por, en este caso, Facebook. Es decir, si nosotros tenemos una forma en la cual podemos pagar por medio de redes sociales y esta criptomoneda es aceptada en todo el mundo, puede tomar gran valor. Justamente esto ha estado siendo muy debatido, por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos, y al señor Mark Zuckerberg le han sentado varias veces ya en el banquillo, debido a que esto le restaría poder, por ejemplo, a las fuerzas económicas mundiales. Es decir, por ejemplo, Facebook sería una de las naciones más fuertes digitales a nivel internacional y podría llegar a ser mucho más poderoso incluso que varios países, dado esta evolución en el pago, en el tema financiero. De cierta forma, China ya lo tiene muy controlado. Existen, por ejemplo, plataformas de pago que ya lo están manejando, que son redes sociales, son chat, son billeteras digitales como WeChat, y China está ya también, de cierta forma, teniendo los primeros avances para crear su propio criptomoneda digital. Así que las economías están migrando hacia esto. Hoy por hoy, por ejemplo, el tema de tener billetes en mano puede ser, por ejemplo, que son índices para que puedas contagiarte del coronavirus o del COVID-19, lo que hace que le dan también un impulso a todo el tema de las criptomonedas para que su usabilidad sea adaptada al medio al que estamos viviendo hoy. Es decir, por muchos factores, lo que está sucediendo es eso. Yo siempre digo que las criptomonedas son la digitalización del papel moneda. Es decir, en este sentido, las criptomonedas o el Bitcoin le harán al papel moneda lo que el email le hizo, por ejemplo, a las cartas físicas. Entonces, en ese sentido, podemos desarrollar un proceso en el cual se pueda ir avanzando y tener, por ejemplo, una ventaja de independencia financiera. ¿Listos? Así que recuerden siempre estar en contacto con nosotros en las páginas que les había mencionado Carlos Galarza Ponce, directamente a sus redes sociales. También nos pueden escuchar en Extrema Digital e Innovación, en Radio Extrema 92.5, Extrema FM Ecuador, en Instagram y en las redes sociales. Recordamos siempre que estamos para servirles y atenderles los días martes desde las 20 horas y en las páginas y redes sociales de Carlitos Galarza. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo por los lives en redes sociales y que nos están escuchando, también por medio de los canales digitales y por el dial 92.5 de Radio Extrema. Es importante que tomen en cuenta de que si están interesados en ganarse los talleres, comenten y compartan esta publicación y entrarán en el sorteo que se dejará saber el día viernes. El precio de los talleres, nos están pidiendo la información, es de $20, sí, es un valor bastante simbólico. Van a ser 2 días, 5 días, 2 horas cada día, lo que permitirá que obviamente podamos hacer los talleres y puedan ser totalmente prácticos. Así que muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, por compartir, por participar y gracias por acompañarnos también en este 9º programa de Extrema Digital e Innovación. Y recuerda que el nuevo mundo digital que se está creando aún no tiene dueño. Así que nos vemos en la próxima transmisión y en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.